Esto es El Cereal, un tazón de temas interesantes. Con Toño Esquinca y la Muchedumbre, por Alfa 91.3, donde todo nace. Parte 3. Y como les estaba hablando de Akenatón, este faraón que tuvo por encargo de Tot, el escritor el inventor de la escritura, podríamos decir, el que introdujo la escritura a nuestro planeta después de que la red crística se había perdido, después de que ya no teníamos memoria como los aborígenes de Australia la tienen, de lo que le pasa a uno, le pasa a todos, y lo que a uno le sucede, todos lo recuerdan, como si le estuviera pasando a la misma persona, pues de hecho eso somos, seres crísticos cuando alcanzamos nuestra evolución en conciencia. Les estaba hablando de Akenatón y que Akenatón fue el encargado de restaurar esa red crística. Lo importante aquí es, como les dije, que Akenatón desarrolló una escuela de misterios y él llevaba a los estudiantes de la escuela de misterios del ojo izquierdo de Horus, el lado femenino. Les he platicado del aspecto femenino y masculino de la humanidad, que nada tiene que ver con género, no tiene nada que ver ni con sexualidad ni con el género. El lado femenino simple y sencillamente es la parte de las emociones. El lado femenino que todos tenemos, el hemisferio femenino que todos tenemos, que corresponde a nuestra parte derecha del cuerpo y se halla en el hemisferio derecho, y del hemisferio izquierdo, que es el masculino, es el estructurado, el matemático, mientras que el aspecto femenino es el aspecto emocional, emotivo. Esta escuela de misterios del ojo izquierdo de Horus, el lado femenino, de la que les hablaré y les he hablado en otros seriales, los graduados que tenían cuando menos 45 años de edad dentro de esa escuela de misterios del ojo derecho de Horus, y esta información del ojo derecho nunca había sido enseñada antes en Egipto, y se les enseñó por medio de Osiris, el primer ser inmortal en el planeta, durante 12 años, después de los cuales solo tenían pocos años para llevarlo a cabo y poderse graduar como maestros inmortales. Estas 300 personas que aprendieron la inmortalidad tuvieron en el ojo derecho de Horus. El ojo derecho está controlado por el cerebro izquierdo y es conocimiento masculino, como ya les dije, aunque el ojo derecho ve directamente hacia el cerebro derecho. Esto no es lo que estaban comunicando los egipcios. Lo que es importante aquí no es el ver, sino la interrupción de la información que se está viendo. Es el cerebro izquierdo, o nuestro hemisferio izquierdo, el que hace esta interrupción de lo que es visto. Y este controla el lado derecho del cuerpo y viceversa. De la misma forma, el ojo izquierdo de Horus, controlado por el cerebro derecho, es conocimiento femenino, que fue enseñado en los 12 templos egipcios principales a lo largo del Nilo, tomados como los principales chakras del planeta. Y estos templos existen, y están los 12 templos principales de Egipto. Solamente el componente masculino, el ojo derecho de Horus, fue enseñado solo una vez, y no fue escrito en ninguna parte. Fue puramente tradición oral, aunque sus componentes principales están grabados en una sola pared bajo la gran pirámide que conduce hacia un salón de registros. Pero después de que Akenatón dejó el planeta y decidió irse, los 300 egipcios inmortales se unieron a la hermandad Tat y esperaron aproximadamente desde 1350 a.C. hasta cerca del año 500 a.C. Como 850 años más o menos después, emigraron hacia un lugar llamado Masada, en Israel, y formaron la hermandad Esenia.
Incluso hoy Masada es conocida como la capital de la Hermandad Esenia. Y estas 300 personas inmortales que sabían reproducirse de una manera asexual se convirtieron en el círculo interno, y personas mayormente ordinarias formaron el círculo externo, que se volvió muy grande. María, la madre de Jesús, fue uno de los miembros del círculo interno de la Hermandad Esenia, venida por supuesto del ojo izquierdo de Horus y del ojo derecho de Horus, de la escuela del ojo derecho de Horus, donde aprendían esta inmortalidad. Ella era inmortal, es inmortal, incluso antes de que Jesús lo fuera, que también es inmortal. José provenía del círculo externo. Esto es de acuerdo con Tot, y está escrito en los registros, en las tablillas esmeralda, que son los primeros registros de toda la civilización egipcia. Y era parte del plan egipcio que el siguiente paso sería traer a alguien que demostrara exactamente cómo volverse inmortal, comenzando como un humano ordinario, poner la experiencia en los registros akáshicos y hacerlo real. Alguien tenía que hacerlo. Los registros akáshicos, ya les platiqué, es como un gran archivador, una gran computadora donde se concentra absolutamente todo el conocimiento, todas las desventuras y todo lo que sucede en el planeta. El encargado de resguardar esos registros es Metatrón, que es uno de los principales maestros del Maestro Jesús. Ya les platicaré de eso cuando su etapa en la que no estuvo públicamente Jesús, en donde se vio involucrado. Alguien tenía que hacerlo, y de acuerdo con Tot, María y José se unieron interdimensionalmente, de lo que algún día les platicaré referente a la flor de la vida y la geometría sagrada, para crear el cuerpo de Jesús, lo que permitiría que entrara a su conciencia desde un nivel mucho, pero mucho, muy alto. Cuando Jesús llegó aquí, comenzó su vida en la tierra como un humano, como cualquiera de nosotros. Era totalmente humano, y a través de su propio trabajo se transformó al estado inmortal a través de la resurrección. No a través de la ascensión, no, de la resurrección. Y puso dentro de los registros akáshicos la forma exacta para hacer esto. Esto de acuerdo con Tot, y fue planeado mucho tiempo antes de que ocurriera. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí que resulta verdaderamente importante para las personas que aún no creen que se pueda reproducir asexualmente la vida. Y si me permite usted platicarle un poco que de muchos líderes, pero sobre todo fundadores de todo el mundo, como Jesús, por ejemplo, se ha dicho que han nacido de nacimientos virginales, de un padre y una madre, quienes no se unieron físicamente. Como ya les dije, pensamos acerca de esto como algo que no es posible en la vida diaria. Y en niveles sobre la tierra, diferentes de los humanos, los nacimientos virginales ocurren cada minuto alrededor de nosotros, en todo el mundo, todo el tiempo. Insectos, plantas, árboles, casi todo nivel de vida usa la concepción inmaculada como un medio de reproducción. Por ejemplo, si usted ve el árbol genealógico de una abeja macho, una abeja hembra puede engendrar una abeja macho cada vez que quiera. No tiene que pedir permiso al macho y no necesita de él para crear un nuevo macho, simplemente puede hacerlo. Si desea producir una abeja hembra, sin embargo, tiene que aparearse con un macho. Y en el árbol genealógico, el macho solo necesita una madre, pero la hembra necesita ambos, padre y madre. Toda abeja, padre, necesita solo una madre, y sus generaciones siguen en este particular sendero. Y si usted puede llegar a investigar más acerca de la Inmaculada Concepción, o por lo menos esta está basada en una secuencia Fibonacci de la cual les hablé. La secuencia Fibonacci es una secuencia aritmética
que va proponiendo la creación de diferentes moléculas que al unirse van generando un embrión o van generando un nuevo ser. Esto lo puede ver usted, la cadena Fibonacci en un girasol. Y la cadena Fibonacci es una secuencia aritmética, pero hay algo que se llama partenogénesis. Y déjeme decirle que en 1993, el 15 de enero, descubrieron algo sin precedentes que nos lleva precisamente a algo sustentable y justificable en la vida de Jesús como una peculiar reproducción asexual. Y déjeme decirle que en las islas del Pacífico hay una especie que se llama gecko. Y esta especie en particular es llamada gecko de luto. Tienen unos 7,5 centímetros de largo y solo son hembras. No hay geckos machos, nunca, sobre el planeta, solamente hembras. Y la cultura entera de los geckos de luto, mourning geckos en inglés, exclusivamente femenina. Sin embargo, ellas continúan teniendo bebés, sin tener machos a su alrededor. Y el artículo que se publicó en el Morning News Tribune del 15 de enero de 1993 se pregunta esto. El artículo dice que se reproducen asexualmente, depositando y incubando los huevos sin ayuda de machos. ¿Cómo es esto posible? En 1977, Carl Ilsner anunció el nacimiento en el laboratorio Jackson en Maine de 7 ratones de un solo padre. El proceso fue llamado partenogénesis o nacimientos virginales. Sin embargo, la Inmaculada Concepción sería un término más apropiado, ya que la hembra no tiene que ser virgen. En otras palabras, fueron capaces de tomar ratones y sin un macho inducir la concepción. ¿Cómo es posible eso? Esto se debe a diferentes partenones, por así decirlo, como los griegos, que son puertas cósmicas y lugares en los cuales las personas tienen acceso mediante conciencia pura, como estos animales, de poder reproducirse, multiplicarse en términos más reales o más contemporáneos, clonarse a sí mismos y dando la vida precisamente a lo que se tiene que dar. Después de que estos 300 seres inmortales y llegaron a la civilización de la escuela de Akenatón y de los misterios del ojo derecho de Horus, se establecieron los esenios. Y desde las más remotas épocas de la antigüedad ha existido una notable enseñanza que es universal en su aplicación y atemporal en la sabiduría, y se han hallado fragmentos de ella en jeroglíficos sumerios, desde los sumerios, y en piedras y losas precedentes o procedentes de hace 8 o 10,000 años. Y algunos de sus símbolos, como el sol, la luna, el aire, el agua y otras fuerzas naturales, proceden de una época todavía más antigua, anterior al cataclismo con el que culminó el periodo pleistocénico. Y se desconoce desde hace cuántos miles de años antes existió esta enseñanza, que viene por ende desde Lemuria, y de Lemuria pasó a Egipto. Y en casi todas las culturas y religiones han aparecido fragmentos de esta enseñanza, y sus principios fundamentales fueron enseñados en la antigua Persia, en Egipto, en la India, en el Tíbet, en China, en Palestina, en Grecia y en muchos otros lugares. Incluso con los toltecas, aquí en Mesoamérica. Pero son los esenios, esa misteriosa comunidad que vivió durante los 2 o 3 últimos siglos antes de Cristo y durante el siglo I de la era cristiana junto al Mar Muerto en Palestina y junto al lago Mareotis en Egipto, quienes han transmitido en su forma más pura en Palestina y Siria. Los miembros de esta hermandad eran conocidos como esenios, en Egipto como terapeutas o sanadores. Y la parte esotérica de sus enseñanzas está contenida en el árbol de la vida, las comuniones y las séptuple plas.
Ahí fue donde Jesús aprendería, interpretó y transmitió la más sublime de la séptuple paz que fue enseñada a él durante sus años perdidos en la tierra, cuando estudió con los más grandes sacerdotes, sacerdote me refiero a una persona cognitiva, conocedora, sabia, a eso me refiero con sacerdote. Y cómo fue él entrenado para venir después a sus últimos días de vida sobre la tierra, de lo cual les hablaré después de esto.